Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y así como estamos, ya no se ponga de pie, yo nada más le voy a dar lectura. Sígame por favor ahí con su vista. Si hay alguien que está a su lado y no trae Biblia, ahí acérquese con él o ella y enséñele, ¿verdad?, lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde noche. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al versículo 20. Si usted lo tiene, nada más indíqueme con un fuerte amén. Mire lo que dice ahí el 14, escúchelo, sígame con su vista. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación, el principado de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo me he enriquecido, y yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta tarde noche y pidamos en nuestro corazón al Señor que hable a nuestra vida en esta noche. Cierre sus ojos, vamos a orar. Mi Dios, le damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar aquí en su casa de oración. Señor, solamente usted conoce nuestros corazones, solamente usted sabe, Señor, lo que traemos cargando dentro de nosotros. Usted sabe lo que necesitamos con toda exactitud. Pero yo ruego, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón, que no tengamos, Señor, que sufrir las consecuencias habiendo sido advertidos desde antes. ¿Cuántos, Señor, cristianos que en años pasados, en esta y en otras iglesias, usted les habló antes de que fuera demasiado tarde y no obedecieron a su voz? Y ahora, Señor, han sufrido, han sido quebrantados por no poner oído atento a su palabra. Por favor, Señor, obre en cada vida y en cada corazón aquí presente. Por favor, Señor, quíteme de en medio, ayúdeme a concluir este mensaje tomado de su mano. Que solamente usted y nadie más que usted sea glorificado en este mensaje de principio a fin. En Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando, amados hermanos, el día jueves hablamos, ¿verdad?, de la tibieza espiritual. Antes de que hablemos un poquito o recordemos un poquito, quisiera nada más que usted observara el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí leyó eso, hermanos? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermanos, no nos podemos ni siquiera imaginar el amor que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Su amor se ha derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. El Señor hablaba a esta iglesia de la Odisea, no, hermanos, para ser cruel con ellos, no para hacerles un mal. No, lo que el Señor anhelaba para esta iglesia era que despertaran, que se dieran cuenta en la frialdad, en la tibieza en la cual habían caído. El Señor quería llamar su atención, el Señor quería reprenderles para que abrieran los ojos antes de que fuera
demasiado tarde. Y hermanos, cómo el Señor a través de su palabra hasta el día de hoy nos llama a nosotros la atención para que despertemos de mucha comodidad, de frialdad, de apatía, de comodidad en la cual muchas de las veces caemos antes de que sea demasiado tarde. ¿Me está escuchando, hermanos? Y el Señor lo hace porque nos ama. Él quiere el bien para su familia. Él quiere el bien para sus hijos. Él quiere el bien para usted. Él quiere el bien para su iglesia. El Señor nos ama y por eso habla, advierte. El Señor no quería que viniera el juicio sobre la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor habla al pastor, al ángel de la iglesia, habla y dice: hey, despierten a Odisea, despierten, no sean tibios en su cristianismo, sean firmes, estén prendidos por mí, no se dejen morir, no sea que más adelante venga el juicio y sea demasiado tarde. Y el Señor, de igual manera que le habló a la Odisea, nos habla a nosotros, haciéndonos despertar de mucha tibieza que a veces usted y yo vivimos antes de que sea demasiado tarde. Yo no sé si usted ha escuchado esta historia, ¿verdad? Mire, a veces, hermanos, pasamos la vida cristiana en una tibieza, en una relajación y pensamos, hermanos, que vivir en una tibieza no le afecta a nadie. Pues bueno, ahí me la llevo sobre las aguas, ahí me la llevo tranquilo, no afecto a nadie, no me comprometo mucho, ahí estoy en la orillita, no me prendo por el Señor, ahí me la llevo. Y pensamos, hermanos, que nada va a suceder. Pensamos que podemos vivir y como si nada estuviera sucediendo. En este pasaje que acabamos de leer, a Dios no le gusta la tibieza. Amén, hermanos. Dios quiere que estemos prendidos por Él. Y es peligroso caer en esa tibieza. Y lo peor de todo, pensar que el juicio de Dios no va a caer tarde que temprano en nuestras vidas. Les iba a contar esto. Está como esa ranita, ¿verdad? A las ranas les gusta el agua, les gusta andar ahí nadando en el agua. Usted pone una ranita en el agua y anda pero a todo lo que da en el agua. Se dice que una vez, ¿verdad? Para cocinar unas ancas de rana, ahí pusieron una olla con agua tibiecita y echaron una ranita ahí, pero abajo, hermanos, le pusieron el fuego. La ranita andaba ahí en el agua tibia, mire, como si nada. No se salía ni nada porque el agua no estaba ni caliente ni estaba fría, estaba en su punto. No, hombre, esa ranita andaba, mire, bien relajada, como algunas ranitas aquí en su cristianismo. Amén, hermanos. Pura felicidad, miren, cero compromiso, todo bien, relax. Pero esa ranita empezó a acostumbrarse, pero no se dio cuenta que abajo había un fuego que lentamente estaba calentando más el agua. Pero esa ranita se empezó a aclimatar y aclimatar y aclimatar. Y cuando menos se dio cuenta, esa ranita pasó al otro mundo. Se cocinó. ¿Y cuántas veces le pasa eso a los cristianos en las iglesias? ¿Me está escuchando, hermanos? Nos confiamos, nos relajamos. Ahí llevamos una vida tibia, ni frío, ni caliente. Ahí nos la llevamos. Y cuando menos nos damos cuenta, el diablo ya nos cocinó. El diablo ya nos robó a nuestros hijos. El diablo ya destruyó nuestro matrimonio. El diablo ya nos sacó de la iglesia. El diablo ya nos hizo engancharnos en el pecado. Y ni cuenta nos dimos. ¿Y cuántos cristianos, después de que están hasta el otro lado, voltean y dicen: caray, ¿cómo fue que llegué hasta acá? Nunca me imaginé haber hecho lo que hice. Nunca me imaginé haberle fallado a mi esposa. Nunca me imaginé haberle fallado a mis hijos. Yo no pensé que era capaz de hacer esto, pero eso sucedió a consecuencia de la tibieza espiritual que se pasó viviendo en la iglesia. Cuidado con la tibieza, iglesia.
Cuidado con vivir a medias tintas con Dios. O estamos o no estamos en las filas de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? La tibieza es peligrosa. El diablo es sutil. Recuerden, amados hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne. El mismo diablo está acechando su vida. El mismo diablo está acechando a nuestros hijos. El mismo diablo está acechando nuestros matrimonios. ¿Y cuántos cristianos confiados como esa rana, pensando que nada va a pasar, se descuidan y el diablo se los traga por completo? Por vivir una tibieza espiritual. Hablábamos el día jueves los síntomas de alguien tibio. Alguien tibio, hermanos, se siente cómodo espiritualmente diciendo: yo no necesito ya, yo estoy bien, ya llegué, no necesito más, ya llegué a donde tenía que llegar. Hermanos, nadie de los que estamos aquí somos lo que debemos de ser todavía. ¿Me está escuchando, hermanos? Todos necesitamos crecer, todos necesitamos avanzar, todos necesitamos madurar. Nadie somos lo que tenemos que ser. Pero el tibio piensa que ya llegó. El tibio tiene una autosuficiencia, llega un espíritu de autosuficiencia a él. Decir: yo no necesito de nadie, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo vida, tengo salud, yo no necesito de nada, yo no necesito de Dios. Y hablábamos, hermanos, cómo el pueblo de Israel constantemente se olvidaba de Dios cuando se sentía empoderado, cuando se sentía que ya todo estaba resuelto en su vida, se sentía amo y señor de él mismo. Y Dios le recordaba: cuídate, Israel, cuídate de no olvidarte. No te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides cómo andabas de esclavo. No te olvides de la miseria donde andabas. Recuerda que si estás hasta aquí es porque el Señor es el que te ha traído. Amén, hermanos. Pero el tibio llega a una autosuficiencia en su vida. No necesito de nada ni de nadie, yo estoy bien. Pero otro de los síntomas que hablábamos: satisfacción espiritual. De ninguna cosa tengo necesidad. Estoy satisfecho, estoy saciado. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué tanta iglesia? Iglesia el jueves, domingo en la mañana, domingo en la tarde. No, es demasiado. Síntoma de alguien que ya está tibio espiritualmente. ¿Me está escuchando, hermanos? Nunca será suficiente el buscar a nuestro Dios, hermanos. Nunca será suficiente. Siempre necesitaremos de Él. Siempre necesitaremos de escuchar su palabra. Siempre necesitaremos de leer su palabra. No importa que usted la ha leído una vez, 2 veces la palabra de Dios. Siempre necesitaremos la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Nunca, 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 Josué, nunca, por nada del mundo, nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, nunca te sientas satisfecho de la palabra de Dios. Pero cuántos satisfechos y aún hastiados de la palabra de Dios habemos aquí en esta noche. ¿Para qué leerla? Ya ni leemos la Biblia, porque pensamos que ya es suficiente. Hermanos, nunca será suficiente el buscar a Dios. ¿Me está escuchando? Nunca será suficiente la oración. ¿Para qué ir al culto de oración? Nunca será suficiente buscar el rostro de Dios. Nunca será suficiente de venir a la iglesia. Nunca será suficiente estar cerca de Dios. Siempre, siempre necesitamos estar recordando quién es Él y quiénes somos nosotros, hermanos. Pero estas cuestiones llegan a la mente del cristiano. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de escuchar predicaciones porque siente que ya es suficiente. La satisfacción espiritual, me siento satisfecho. Recuerdo hace algunos años, ya muchos años de esto, una preciosa familia
que nuestra familia apreciaba mucho y fueron de tremenda bendición en los tiempos más complicados del ministerio de mi padre, cuando habían muchísimas carencias. A veces, hermanos, si bien nos iba una vez al año, si bien nos iba, mi papá nos podía comprar zapatos nuevos una vez al año, si bien se podía. Pero dependíamos mucho de que nos dieran unos zapatitos usados por ahí. Recuerdo que me regalaron unos tenis, hermanos. Esos tenis le llamaban, mis hermanos los bautizaron como los Rugemón. Ya se imaginó por qué, ¿verdad? Los Rugemón, eran de Pokémon, pero le pusieron los Rugemón. Eran de puro plástico, hermanos. Y cuando yo me los quitaba, los pies blancos bien cocidos, a todos los que se están riendo es porque les ha pasado, amén. Bien cocinados y oliendo a puro perro muerto, ¿verdad? Mis hermanos me decían: Josué, sácalo Rugemón, que se orina allá afuera y vete a lavar los pies. Siempre me mandaban todas las noches a lavarme los pies. Dios no les tenga en cuenta ese pecado, ¿verdad? Y hermanos, y dependíamos, ¿verdad? No teníamos para tenis o zapatos nuevos. Pero estos hermanos de los que estoy hablando, cada vez que nosotros le veíamos, estos hermanos fieles a la iglesia, entregados al Señor, trabajando en rutas, prendidos por el Señor, no tibios, no fríos, no, prendidos por el Señor, echándole ganas, dándole para adelante, poniéndose las pilas. No faltaban jueves en la mañana, no faltaban el domingo en la iglesia, en la tarde, en la mañana, andaban en rutas, trayendo niños, prendidos por el Señor. Y parecíamos, mire, eran hermanos humildes, hermanos que no tenían dinero, pero de repente la hermana empezó un emprendimiento y empezó a traer zapatos de otra ciudad y empezó a venderlos ahí con las vecinas y le empezó a ir bien. De repente la hermana ya no se empezó a ver los jueves. Hermana, ¿cómo está? Ya no la hemos visto en la iglesia. ¿Cómo anda? Híjole, es que ando bien ocupada. ¿Qué cree? Que me fui a traer más zapatos porque gracias a Dios me está yendo bien. Y empecé a vender más. Y pues ya no me alcanza el tiempo para la iglesia. De repente fuimos un día a su casa y había hecho un boquete ahí en su pared que era de la sala y puso una tremenda vitrina, una ventana muy grande y unos aparadores y empezó a poner ahí zapatos. Le empezó a ir mejor. De repente ya no la vimos a la hermana en rutas, ya no la vimos trayendo gente y seguía siendo amable. Y la hermana, cuando íbamos, nos daba tenis, nos daba zapatos, y muy amable la hermana. Su esposo, sus hijos, 3 hijos tenía esta hermana. De repente ya no la vimos el domingo en la tarde. Hermana, ¿qué está pasando? Ya no la hemos visto casi en la iglesia. ¿Qué está pasando? Híjole, es que toda la semana estamos trabaje y pues ya compramos un local y ahora tenemos una zapatería y ya no nos alcanza el tiempo. Pero la verdad, hermanos, ustedes saben que les amamos y ahí estamos al pie del cañón. Satisfacción. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Todo bien. Hermana, ya no la vimos hace un mes que no la vemos en la iglesia. Híjole, es que ando bien ocupada y tengo otro negocio. Y parecía que no pasaba nada en la vida de ellos. Pura prosperidad, aparentemente. Prosperidad. Después de haber estado prendidos, se pusieron tibios y terminaron en la frialdad. Toda tibieza en la vida del cristiano concluye en una vida fría y apática después. ¿Me está escuchando, hermanos? Usted ahorita está tibio, usted dice, bueno, no estoy caliente, pero tampoco estoy tan frío. Ahí me la llevo. Si vengo a la iglesia, ya no tengo el mismo fuego, ya no doy clases, ya no gano almas, ya no soy el mismo de antes, pero mínimo, aquí estoy en la iglesia, aquí andamos. Pues déjame decirte algo, siga con su tibieza y el día de mañana va a terminar frío y lejos de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Todo es un proceso. Lot no empezó de la noche a la mañana en Sodoma y Gomorra. Empezó de poco a poco y terminó en una cueva haciendo actos aberrantes que jamás imaginó, porque empezó con una tibieza y terminó con una frialdad espiritual. ¿Me está escuchando esta noche, hermanos?
Y Dios quiere que despiertes de tu sueño. Dios quiere que despiertes de esa comodidad. Ay, no la llevamos. Ay, suave. No, préndase por Cristo, hermano. No te mueras espiritualmente. Tus hijos necesitan un padre prendido. Tu esposa necesita un padre prendido que los jale a las cosas espirituales. Un Josué que diga: yo y mi casa, no importa que los demás no se quieran prender, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hay tanta raza en la iglesia que está esperando que el otro se prenda para que tú te prendas. Préndete tú, papá. Oh, no, pues hasta que no se prende el capitán, préndase usted. Quitamos desempiojarnos, hermanos, amén. El diablo nos tiene con el dedo en el oído, adormecidos. Ah, tú llévatela tranqui. No. Ayer estaba mensajeándome con el hermano Paco y cómo me gusta platicar con gente prendida, amén, hermanos. Estaba ahí hablando con alguien y el hermano me manda un audio: ¡gócese! Yo hasta me asusté, ¿verdad? Gente prendida. No viene esto aquí en el mensaje, pero te recomiendo, júntate con gente prendida, amén, hermanos. ¿Andas con los más agüitados de la iglesia? No, júntese con gente animada, gente que está prendida por Dios. Hermano Paco y yo nos gusta autoanimarnos y ¿quién vive? Cristo. La tumba está vacía, siervo. Cristo viene pronto, gloria a Dios. Eso habla de alguien prendido. Algunos andamos casi a medio morir espiritualmente. Llegamos a veces a rastras a la iglesia y ya estamos viejos en las cosas de Dios. Estamos tibios y a punto de caer en una frialdad y alejarnos de Dios. Todos los que están fuera de la voluntad de Dios, hermanos, no empezaron de la noche a la mañana. Estaban prendidos, se pusieron tibios y después cayeron fríos. Amén, hermanos. Cuidado con la tibieza espiritual. Estas son las características. Yo no sé si usted está pasando por esto o ha pasado por estas características. Usted quizá dice: ¿qué es una persona o los síntomas de alguien frío? Ya le dije: comodidad espiritual, autosuficiencia espiritual, satisfacción espiritual. Pero hoy vamos a hablar los peligros de la tibieza espiritual. Pensamos que vivir en tibieza es algo inofensivo, que no va a suceder nada. Estamos como la ranita ahí pensando que nada va a suceder, pero tarde que temprano el juicio cae sobre nosotros. Tarde que temprano recogeremos las consecuencias de nuestra tibieza espiritual. ¿Cuáles son los peligros de la tibieza espiritual? La primera cosa: vives sin el favor de Dios. Mire lo que dice ahí en Apocalipsis 3. Mire la palabra que usa ahí en Apocalipsis 3, versículo 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres ¿qué, hermanos? Un desventurado. La palabra desventurado quiere decir, desventurado es alguien que padece desgracias. Eso es lo que quiere decir desventurado. Alguien que padece desgracias constantemente. Alguien desventurado, hermanos, es alguien que vive sin la gracia de Dios en su vida. Alguien que constantemente vive en desgracia. El Señor le dice a esta iglesia de la Odisea: tú piensas que estás bien, tú piensas que estás cómodo, pero déjame decirte algo, iglesia de la Odisea, eres un desventurado, eres desgraciado prácticamente. No estás bien delante de mí, no tienes mi gracia, no tienes mi presencia, no tienes mi favor, no tienes mi presencia sobre tu vida. Hermanos, cuando alguien vive en tibieza, vive sin la gracia de Dios en su vida. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Y qué somos sin la gracia de Dios? ¿Qué somos sin el favor de Dios? Hay enemistad entre Dios y nosotros. Cuando usted y yo vivimos en tibieza espiritual, Dios no se agrada de los tibios, los vomita de su boca, hermanos. Las consecuencias es vivir en desgracia. Qué triste, hermanos, vivir de esa manera,
que cuando necesitemos un favor de Dios y queramos levantar nuestros ojos al cielo, el Espíritu Santo mismo nos reprenda y diga: mira, tú has vivido en una tibieza, en una apatía, y ahora que te está pasando esta desgracia, ahora sí quieres clamar a Dios. Ahora sí quieres que el favor venga sobre tu vida. Alguien que vive en tibieza espiritual, tarde que temprano caerá en desgracia. Las cosas no terminan bien para los tibios. Lot vivió en una tibieza y terminó mal. Noemí y Abimelech empezaron a vivir vidas tibias y terminaron mal. Sansón empezó a vivir una vida tibia con Dios. Un pie en el mundo, un pie para acá. Ahí me la llevo, no estoy prendido, tampoco estoy tan allá. Ahí me la llevo, medio sirviendo a Dios. Y la tibieza lo llevó a la desgracia. ¿Me está escuchando, hermanos? La tibieza, tarde que temprano, lo llevará o nos llevará a la desgracia, a la destrucción. Nadie que vive vidas tibias termina bien. Esta hermana que le estaba platicando empezó a vivir una vida tibia, se empezó a alejar de Dios. No pasó mucho tiempo, se erradicó totalmente de la iglesia. Se divorció de su esposo. Una de sus hijas se le hizo lesbiana. Uno es su único hijo homosexual. Y su otra hija chocó en un accidente automovilístico, ebria, tomada, y murió. No me digas que los tibios terminan bien. ¿Está escuchando, hermanos? Por eso es tiempo de que usted se levante y diga: no, Señor, no quiero vivir de esta manera. Examíname, Señor, si estoy viviendo en tibieza. Yo no quiero el día de mañana fracasar. Yo no quiero el día de mañana ver desgracia, ser un desventurado, sin su gracia, sin su presencia en mi vida. No, Señor, nunca tal nos acontezca. Ayúdeme, Señor, aunque sea a rastras, pero seguir corriendo, seguir buscando estar prendido por usted. Amén, hermanos. Las consecuencias: vivimos sin el favor de Dios, unos desventurados cayendo en desgracia. Otra de las consecuencias: se vive sin gozo. Cuando alguien vive en tibieza, no hay gozo en su vida. Dice ahí en Apocalipsis: miserable. Alguien miserable no es alguien que vive con gozo, no es alguien que vive con felicidad. Un tibio no puede disfrutar la vida cristiana, no puede gozarse como los que están prendidos se gozan. No, pierde su gozo. Mire, hermanos, lo más terrible para un cristiano es vivir sin gozo, ¿verdad que sí, hermanos? Que vengas a la iglesia y no disfrutes de un culto. Que vengas a la iglesia. Mire, hermanos, caray, hombre. A mí me encanta dirigir los cantos, pero ¿sabe qué me da tristeza? Ver un montonal de tibios de nuestra iglesia. Qué triste, hermano. Un tibio, hermanos, pierde el gozo. Y escúcheme, amados hermanos, el dinero no da gozo. Amén, hermanos. El placer no da gozo. El pecado no da gozo. Por el momento lo disfrutas, te da una cierta satisfacción momentánea, y luego viene la realidad, viene el castigo, viene la consecuencia, viene el dolor. Cuando alguien vive tibio espiritualmente, no disfruta su vida cristiana, nada le parece bien. No puede venir a la iglesia y gozarse en los cantos, gozarse en la predicación, gozarse en ver a sus hermanos en Cristo. Cuando hay tibieza, se pierde el gozo, hermanos. El rey David empezó a vivir una vida tibia, y por eso él exclamaba a Dios después de haber caído en pecado, después de haber tenido ese desliz, porque sin duda pasó por una tibieza. En vez de estar en el pleno punto de la batalla, prendido con su ejército, haciendo su responsabilidad, se relajó, se entibió y se quedó en su casa. Cayó en pecado. Vino a la luz el pecado, y el gozo se perdió. Y por eso en el Salmo 51 él expresa y dice: vuélveme, ya no lo tengo, vuélveme el gozo de mi salvación, y espíritu noble me sustente. Amén, hermanos. Porque había perdido el gozo, porque alguien frío, alguien
tibio espiritualmente, hermanos, pierde el gozo, ya no es el mismo de antes, ya hasta su caminar en la iglesia es apachurrado, todo triste. ¿Está conmigo, hermanos? Se acaba ese versículo de: yo me alegré con los que me decían. Y ahora vienes en la ruta todo apretado. Canten, ahí el capitán desgargantándose, y vamos a cantar, y tú por la ventana. Eres un tibio. Has perdido el gozo. Y se pierde las fuerzas, se pierde el vigor, porque el gozo del Señor mi fuerza es. No importa que estés cansado físicamente, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día con día cuando estás prendido por Él. No importa que estés viejo, no importa que estés enfermo, cuando hay fuego en el corazón, hay gozo, hay entusiasmo para seguir adelante. Hermanos, ¿cuántos cristianos ahorita están a medio morir? Están ahí todos tibios, han perdido su gozo, ya no son los mismos de antes. Yo estaba platicando con el hermano José Luis esta semana. Estábamos recordando cuando yo era un niño, que el hermano Israel Monsiváis y él eran mis maestros, hermanos. Yo recuerdo, aquí lo tengo, esa escena, el hermano José Luis sentado en el escritorio, ¿se acuerda? Con la guitarra. Puros chamaquitos, hermanos, ahí de, no sé, unos 8, 9 años. Y recuerdo al hermano Israel cantando: aunque el diablo ruja. Pero bien pentecostés la clase, amén, hermanos. No seremos, porque tenemos poder. Pero un griterío, hermanos, a todo lo que daba. En el nombre del Señor tenemos poder. Y el hermano, ¿sabe qué, hermanos? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Préndete por Cristo y el gozo del Señor te va a dar fuerzas para seguir adelante. Amén, hermanos. Vamos, necesitamos dejar la tibieza. No te acomodes. Gloria a Dios que te esté yendo bien en el trabajo. Gloria a Dios que hay estabilidad, que hay salud en tu vida. Pero no dejes que la prosperidad te robe el estar prendido por Dios. Amén, hermanos. A algunos le viene la prosperidad y los apaga. No saben tener dinero. Amén, hermanos. El que no tiene, cuando tiene, dicen: loco se quiere volver. Ay, no, yo ya no voy a la Sinaí. ¿Por qué? Ay, no, porque está en el agro. No te confundas. Es residencial agropecuaria. Amén, hermanos. Y todos los del agro dijeron amén, hermanos. No somos cualquier tipo de persona los del agro, residencial agropecuaria. Y esta calle, y para que les dé envidia, esta calle se llama Privada Agua Azul. No cualquier cosa. Pero mire, ¿cuántos hermanos? Ya no voy a la Monte Sinaí porque no, está muy feo para allá. Ya no son de mi estatura social. Te suben 200 pesos el sueldo y ya ¿no tendrán un palco privado para mí y mi familia? Porque empezamos a vivir vidas tibias, porque muchos no sabemos lidiar con la bendición de Dios. Cuando Dios te bendiga, hermano, cuando te vaya mejor en tu trabajo, porque yo sé, hermanos, yo tengo la fe muy grande que Dios a muchos de los que está aquí los va a hacer millonarios y son mis mejores amigos. Amén, hermanos. Yo sé que Dios va a bendecir a muchos de ustedes y ya lo empezó a hacer, pero no te olvides de quién te ha dado todas las cosas. En vez de que faltes a la iglesia, deberías decir: pastor, pongo otro día de culto entre semana. Amén, hermanos. Como el cantito: que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿Verdad que sí, hermanos? Que siga ardiendo más y más. Cuando empieza una tibieza espiritual, nos convertimos en gente sin el favor de Dios, desventurados, miserables, sin gozo. Cuando las consecuencias de una tibieza espiritual se pierde el gozo, como ya lo mencioné, y no solamente eso, sino se pierde
la bendición de Dios. Ahí en el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, sin gozo. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Pobre. ¿Qué no estaban diciendo? Esta iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía dinero. Esta era una iglesia que estaba físicamente o monetariamente, estaba en su pleno apogeo, tenía dinero. Pero ¿por qué el Señor le llama a esta iglesia pobre? Pobre. ¿Por qué? Porque cuando hay tibieza, somos pobres espiritualmente. ¿Me está escuchando, hermanos? Podrás tener mucho, lo que tú quieras, pero somos pobres espiritualmente, flacos espiritualmente. Viene la tentación y caemos. No hay una madurez, como ya se los he mencionado. Hay una carencia, una pobreza espiritual. Sí, tienes una camioneta, pero tu vida espiritual es pobre, es flaca, es rala. La vida espiritual de tu esposa es pobre, es flaca. La vida de tus hijos espiritualmente está a punto de morirse. ¿Por qué, hermanos? Porque ninguno puede servir a dos señores. Amén, hermanos. Ya se lo dije, no todo en la vida es lo material. Lo más importante es tener riqueza espiritual que nos acompañe día con día. Lot tenía riqueza económica, pero tenía una pobreza espiritual. Noemí, como ya lo mencioné, ellos se fueron ahí a Ur y ellos, hermanos, tenían a lo mejor una mejor vida, pero tenían pobreza espiritual. Había amargura en la vida de Noemí. ¿Por qué? Porque la riqueza física no lo es todo en la vida, sino lo espiritual. Lázaro en la tierra tuvo sus males. No tenía riqueza Lázaro. Los amigos de Lázaro eran los perros. Anhelaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. No tenía amigos, no tenía casa. Estaba lleno de llagas, estaba enfermo. Era un pobre físicamente o materialmente hablando. Pero era un hombre que estaba rico espiritualmente. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora Lázaro es consolado y será consolado por toda la eternidad. Y el rico será atormentado por toda la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? ¿Sabe, hermano, que aunque usted esta noche llegue a casa y coma puros nopalitos con frijoles, usted es más rico que los ricos? Amén, hermanos. Porque somos ricos espirituales. Tenemos una esperanza, amén, hermanos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos una ciudad celestial. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén que nos espera, hermanos. Tenemos mansiones en el cielo. Nuestro Padre Celestial nos espera diciendo: buen siervo fiel. Tenemos una esperanza inmovible. Hemos confiado en el verdadero. La tumba ha sido vacía porque Cristo vive e interceder por nosotros, hermanos. Somos ricos espiritualmente. Tenemos un libro que es sumamente poderoso, que cambia vidas, que hace sabio al sencillo, que quebranta nuestra voluntad, que nos da sabiduría, que es una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas. Tenemos todo para ser ricos espirituales. No andes en tus pobrezas espirituales. Aquel que persiste, una de las consecuencias es que vive en pobreza espiritual. Vive sin la bendición de Dios, pobre sin la bendición de Dios. La siguiente cosa, pierde discernimiento espiritual. Mire lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Miserable, pobre, ¿y qué dice ahí, hermanos? Ciego y desnudo. Ahí el Señor está hablando, hermanos, en un término, volvemos al mismo punto, un término espiritual. Escúcheme, esto es tan peligroso, hermanos, ser tibio, porque cuando uno es tibio, hermanos, cuando uno empieza con tibiezas espirituales, ya no podemos ver, ya no hay un discernimiento espiritual en nuestras vidas. Terminamos como los mismos inconversos, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Ahora cuestionamos todo. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que lo que se dice yo creo que no es así. Es que no creo que sea de esa manera. Y hermanos, y andamos ciegos espiritualmente. No podemos guiar a nuestra esposa. No podemos guiar a nuestros hijos porque no hay un discernimiento espiritual. Dios ya no te habla como antes a través de su palabra. Antes no necesitabas estar constantemente pidiendo consejería porque eras un varón cuya gracia de Dios, el Espíritu de Dios estaba ahí obrando en tu vida y nomás venías a la iglesia a confirmar lo que el Señor ya estaba hablando a tu vida y a tu corazón. ¿Me está escuchando, hermanos? Había discernimiento espiritual para tomar decisiones. Tu esposa te decía: amor, ¿qué decisión vamos a tomar? Y había discernimiento espiritual. Mira, vamos a hacer esto y esto. Y eras preciso en las decisiones que tomabas porque estabas tomado de la mano de Dios. Pero una de las consecuencias de vivir en tibieza, ya no hay discernimiento espiritual. Ya no sabemos discernir. Y a veces nosotros decimos: ¿cómo puede ser posible que ese hermano no pudo discernir antes de tomar esa decisión? Es que estaba en tibieza espiritual. Estaba ciego. Estos hermanos de la Odisea, viviendo tibios, ya no había discernimiento espiritual. Ya no podían ver las cosas espirituales. Estaban, como dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él le son locura. Amén, hermanos. ¿Cuántos ciegos hay en esta noche espiritualmente hablando? Ya no disciernes. Escuchas una predicación y tienes tantos años en la iglesia y no alcanzas a discernir que no es el pastor que la trae contra ti, es Dios el que la trae contra ti. Amén, hermanos. Sales diciendo: no, ya fueron de chismosos, ya fueron. Mientras que antes entendías: no es el pastor, es Dios el que me está buscando. Amén, hermanos. Pero se acaba el discernimiento. Esas son las consecuencias. Me quedan 4 minutos. ¿Cómo vencer la tibieza espiritual? Número 1, invierte en tu vida espiritual. ¿Me está escuchando, hermanos? Invierte en tu vida espiritual. ¿Cómo venzo la tibieza espiritual? Número 1, invierte en tu vida espiritual. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 3:18. Dice: por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Comprar, escuche, comprar es invertir, sacrificar tu tiempo, tu dinero en tu vida espiritual. Sacrifica tu tiempo en leer la Biblia. Sacrifica tu tiempo en leer buenos libros que te animan. Escucha predicaciones. Invierte, sacrifica en venir a conferencias. Sacrifica tu cansancio para ir a cultos de oración. Empápate de las cosas que son espirituales. Amén, hermanos. Invierta en su vida espiritual. El día de hoy, hermanos, mira, invertimos nuestro tiempo y no tengo toda la chance, nomás te voy a pasar rápido, pero no, invertimos un montonal de nuestro tiempo en un montonal de cosas que no edifican. Amén, hermanos. Todas las cosas, dice, me son permitidas, mas no todas me convienen. Tenemos que aprender a decidir entre lo que me ayuda espiritualmente y lo que no me ayuda espiritualmente. No invertir mi tiempo. Yo no tengo nada en contra que usted vea una buena película. No tengo nada en contra que usted vea un buen documental. Pero, hermanos, no nada más de eso se alimente. Alimente su espíritu. Lea la palabra de Dios. Busque crecer en gracia. Busque crecer espiritualmente. Tome la Biblia, sacrifique, compre, invierta. Tenemos una conferencia en la familia. ¿Quién va a sacrificar para venir a esta conferencia? Amén, hermanos. No te oigo, ¿traes tenis? Pues sí puedo. No, sí puedes, pero no quieres sacrificar. Amén, hermanos.
Comprar es tener que sacar, es tener que invertir, es tener que dar, es tener que buscar. Y hermanos, para salir de la tibieza espiritual tenemos que aprender a sacrificar. Tenemos que entender, para salir de la tibieza y volvernos a aprender, necesitamos sacrificar, necesitamos esforzarnos, necesitamos levantarnos en la mañana. Y aunque estemos ahí medios cansados, agárrate la Biblia. Aunque llegues tarde, agárrate la Biblia. Aunque estés medio cansado, ven a la iglesia, no faltes a la iglesia, sacrifica, invierte en tu vida espiritual. ¿Cuántos cristianos no quieren? Por eso estamos como estamos. ¿Cuántos este año pasado no pudieron terminar ni siquiera una vez la Biblia? No te oigo, traes tenis, pero te aventaste todos los videos de Luisito Comunica, amén. Te aventaste todos los chismes. Te aventaste toda la Rosa de Guadalupe. ¿Qué te dejó la Rosa de Guadalupe? No invertimos, hermano. Mire, tenemos una librería. Y este es un anuncio para nada patrocinado, ¿verdad? Tenemos una librería con buenos libros, hermanos. Hay un libro que yo le recomiendo, no sé si está en la librería, para todos los que son padres, que tienen hijas, cómo criar a tus hijas. Hay tantos libros, hermanos, que nos ayudan a crecer, pero ahí se están polveando. Y en vez de invertir en tu vida espiritual, vas y le pagas al Movistar para que descomponga más tu mente. ¿Me está escuchando, hermanos? Es que no hemos aprendido a escoger la mejor parte, por eso estamos tibios. Cuando alguien invierte, por eso dice el Señor, compra de mí, no del mundo, compra de mí. Hermanos, en Dios se encuentra la riqueza espiritual, amén, hermanos. Hay que invertir. Mire, gloria a Dios por los que están en esta noche, amén, hermanos. Has tenido que invertir, sacrificar estar en esta noche. Siguiente cosa, el versículo 19 lo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La siguiente cosa que tenemos que hacer para dejar la tibieza espiritual: arrepiéntete de la tibieza espiritual que estás viviendo. Yo no sé quién es, yo no sé qué estás pasando, pero tú y Dios saben si tú estás viviendo una tibieza espiritual. Hoy en la noche que tú puedes venir con Él y ponerte a cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Señor le llama a la iglesia, le dice: arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si iba para allá, ahora cambie de dirección y váyase para allá. Eso se llama arrepentimiento. Siguiente lugar: aviva el celo de Dios. Nuevamente renueva tu pasión por Dios. Señor dice ahí en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Vuelve otra vez con ese celo por las cosas de Dios. Esas convicciones que has dejado tiradas, vuelve otra vez a tomarlas. Decir: vamos a ir para adelante, no importa lo que venga. Ten un celo, una convicción de seguir constantemente al Señor de cerca. Y en último lugar, capítulo 3, versículo 20, aquí terminamos. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo lo utilizamos para ganancia de almas, pero este versículo es para usted y es para mí, los que somos salvos. Amén, hermanos. Dice el Señor, mire con qué muestras de amor. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué está haciendo el Señor en esta noche? Te está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Último punto es: vuelve a tener comunión con tu Salvador todos los días. Disfruta de tu caminar de la mano con tu Señor. ¿Sabe qué nos falta el día de hoy, iglesia? Caminar con Dios. Caminar con Dios. ¿Te acuerdas cómo caminabas antes con Él? ¿Te acuerdas cómo salías antes
cuando le conociste a Él y estaba solo en ese rincón, estaba solo en ese lugar, y tú y Él ahí derramando tu corazón, pasando un tiempo precioso en su presencia. Asaf decía: por poco resbalo al ver la prosperidad de los incrédulos. Por poco y mis pies resbalan. Pero hasta que entré a la presencia del Señor, entendí todas las cosas. ¿Sabe que no falta muchos de los que estamos aquí? Buscar el rostro de Dios. Decirle: Señor, ya no soy el mismo de antes. Señor, ya no tengo ese corazón para ti. He perdido mi primer amor. Él dice: yo estoy a la puerta llamando. Déjame entrar. Eso habla de una compañía. Dice Dios: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Un acercamiento, una intimidad entre tú y el Señor, donde estás cara a cara con Él. Jacob constantemente huía de la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Pero él entendió: nada me está saliendo bien. Vivir una vida tibia no me está funcionando. Y el Señor lo visitó, tocó su corazón y le dijo: Jacob, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Jacob, quiero cambiar tu nombre. Quiero hacerte un hombre diferente. Quiero hacerte una mujer diferente. Quiero hacerte un joven diferente. Estoy tocando tu corazón. Dame la oportunidad. Déjame entrar. Vuelve a tener compañía conmigo. Y Jacob no agarraba la onda, y cuando estaba a punto de irse, el Señor de él agarró la onda y dijo: no te vas a ir, no te vas a ir hasta que no me bendigas. Y cómo necesitamos, iglesia, que le abras tu corazón de para Dios y le digas: Señor, entra nuevamente, muévete en mi vida, nuevamente empieza a quebrantar mi corazón. Ya no soy el mismo de antes. He perdido ese calor, he perdido ese fuego, estoy viviendo en tibieza. Señor, te abro de par a par la puerta. Entra y volvamos a tener esa misma comunión que antes teníamos. Él te está llamando. Él llamó a la iglesia de la Odisea antes de que fuera demasiado tarde. Hoy Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a abrir? ¿O te vas a quedar en tu lugar como siempre, diciendo: por poco me persuades? Más adelante lo hacemos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Te está esperando? ¿Vas a abrirle la puerta voluntariamente? ¿O vas a dejar que pase el tiempo y después sufrir las consecuencias de la tibieza espiritual? No te pierdas de la bendición de estar prendido por Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie, y mientras toca el piano, ¿por qué no vienes delante de Él? Véngase, hermano, véngase delante de Él. Véngase delante de Él. Ya vimos los síntomas, ya vimos el peligro de la tibieza espiritual o las consecuencias de la tibieza espiritual, pero también hemos visto la solución. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién va a oír su voz en esta noche? Antes de que sea demasiado tarde, varón, ¿por qué no te paras y vienes? Si alguno oye mi voz y voluntariamente abre la puerta, el Señor se compromete hoy nuevamente a avivar ese fuego en tu vida. Déjalo entrar. Déjalo que Él haga lo que tiene que hacer en ti. Deja que haga los cambios que tiene que hacer. No te conformes. Qué bueno que Dios te ha bendecido, pero no todo es lo monetario. No todo es el dinero en la vida. Invierte en tu vida espiritual. No faltes a la iglesia, hermano. No sacrifiques un servicio. Puede ser tu último. Enséñale a tus hijos a invertir en las cosas espirituales. Toda la semana invertimos nuestro tiempo en algo: trabajo, comida,
paseos, en algo lo invertimos. Pero lo más importante es buscar las cosas espirituales. Si usted nos acompaña en esta noche por primera vez y usted dice: yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera, ¿por qué no levanta su mano? Queremos orar por usted. Si hay alguien aquí que dice: yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera, levante su mano, queremos orar por usted. Si usted sabe de alguien, hermanos de la iglesia, acérquese, háblele de Cristo. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos un cobijo. En ella encontramos la solución para la tibieza espiritual. Tú le diste una oportunidad a la iglesia de la Odisea. Yo espero que ellos hayan entendido este mensaje contundente. Y de la misma manera que tú dijiste eso a la iglesia de la Odisea, nos lo dices a nosotros antes de que sea demasiado tarde. Ayúdenos, Señor, en su gracia a ser diligentes antes de que sea demasiado tarde. Derrame su espíritu sobre cada uno de mis preciosos hermanos en esta noche. Ayúdelo, Señor, a que todos despertemos del sueño en el cual el diablo nos tiene, en una tibieza, en una relajación, en un conformismo, y que nos prendamos en fuego por usted hasta el día de su venida. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.